Jeremías en el capítulo número 17. Hoy estaré ministrando bajo el tema intenciones. Intenciones. Este tema se las trae. Tanto se las trae que les confieso que hoy a las 2:30 de la mañana, cuando terminaba de estudiar, poniendo el último punto, el archivo se borró. No encontré el archivo de la prédica. Dios es bueno. Duré 1 hora buscándolo, no lo encontré. Le pregunté a ChatGPT, le pregunté a Google, le pregunté a todo el mundo cómo recuperar un archivo, nunca lo pude recuperar. Así es que con unos apuntes que tengo acá, voy a traer lo que hay en mi corazón para ustedes. Y espero ser sensible a lo que el Espíritu de Dios ponga en mi corazón y que ustedes sean sensibles a recibir la palabra del Señor. Amén. ¿Tienen ahí Jeremías 17? Antes hacemos nuestra proclama a la palabra del Señor, pero lo vamos a hacer así, a grito pelado, con todo el corazón. ¿Lo dice conmigo? ¿Lo dice conmigo? Diga: Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel y me hace sabio. Es recta y alegra mi corazón. Es pura y alumbra mis ojos. Es verdad y me hace justo. Es más deseable que el oro refinado. Es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo. Amén. Y ahora confesemos este versículo tan lindo. Digamos: me alegro en tu palabra, como alguien que descubre un gran tesoro. Amén. Intenciones. Jeremías 17, verso 9. Lo leeré en Reina Valera del 60 y luego en Nueva Traducción Viviente. Engañoso es el corazón. ¿Cómo es el corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo es el corazón? ¿Cuáles 2 características? ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora vamos al mismo texto, pero a Nueva Traducción Viviente. Dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. Esta declaración es terrible. El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Tome su asiento, por favor. Si puede, le da un poquitito debajo, un poquito así, un cachito. Hace unas semanas atrás me topé con un podcast en el YouTube y me interesó prestar atención al podcast, a la emisión de lo que estaban dando, porque decía que el entrevistado, ¿está conmigo? ¿Sí? Decía que el entrevistado era el campeón mundial de mentalismo. Y me interesó saber qué era mentalismo. No voy a hablar qué es. Por cierto, que él hablaba que hay quienes se dedican al mentalismo de manera esotérica u ocultista y quienes se dedican de manera científica, como aquellos que son contratados por
investigadores o por policías de diferentes países o que son contratados por el FBI o la CIA o estas policías investigadoras para entrevistar y tratar de sacar verdad de las personas que están siendo investigadas y que acostumbran a decir mentiras. Y puse mucha atención al podcast, a lo que estaba escuchando, a este hombre que estaba allí advirtiendo sobre estas cosas. Y en determinado momento él empezó a explicar que hay dos aspectos en la vida del ser humano que él llamó consciente y subconsciente. Y él decía que el consciente era como un pequeño dictador, un enanito dictador, se parece a más de un niño, más de un hijo de ustedes, que era un pequeño dictador, un enanito dictador que con un hilo jalaba un gigante, y ese gigante era el subconsciente. Y que entonces el consciente se creía muy grande, muy poderoso, porque podía jalar con un hilito muy delgado, podía jalar al gigante que él llamaba subconsciente, pero que lo que no sabía ese pequeño dictador, ese petulante dictador, pequeñito llamado consciente, es que cuando el gigante le diera gana despertarse, el subconsciente iba a desprenderse de él, iba a reventar el hilo y finalmente el subconsciente terminaba haciendo lo que el subconsciente le diera la gana. Y él explicaba cómo él podía influir en la gente y hacer que la gente pensara cosas porque trabajaba con su subconsciente, o que la gente hiciera cosas, etcétera, etcétera. Ese no es mi tema. Mi tema es que cuando lo escuché hablando de subconsciente o de consciente y de subconsciente, me recordé lo que decía Pablo en el libro de Romanos y que escribió de una manera colosal. Cuando Pablo evidencia que hay dos naturalezas a lo interno de nosotros, a lo interno de nuestros corazones, dos naturalezas a las que Pablo dice: queriendo yo hacer el bien, hallo en mis miembros una ley que me lleva a hacer lo malo. Y Pablo dice: teniendo toda la intención de hacer lo correcto, de hacer lo que agrada a Dios, me encuentro haciendo lo incorrecto, me encuentro haciendo lo que desagrada a Dios. Y termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos capítulo 7. No voy a explicar ese tema hoy, lo he abordado antes, pero sí lo quiero dejar de tarea para que usted lo pueda leer en casa. Pero también me llevó, y es el texto que voy a pedir, el de Gálatas capítulo 5, verso 16. Cuando Pablo también en el libro de Gálatas expresa precisamente la realidad de dos naturalezas coexistentes en el ser humano. Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu. Note que espíritu está escrito con mayúscula. No se refiere a ser espiritista, sino se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a alguien personal, en este caso el Espíritu de Dios. Entonces dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces Pablo ya está poniendo dos naturalezas en contradicción una frente a la otra. Primero está hablando del Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios y a la vida del Espíritu, y segundo está hablando de la carne, se refiere a esta naturaleza pecaminosa, caída, de la cual nosotros muchas veces somos esclavos. Y en el verso 17 dice: porque el deseo de la carne, y aquí está hablando de esta naturaleza pecaminosa, carnal, caída, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y ahí está hablando de la otra naturaleza, la del espíritu. Dice: y el deseo del espíritu es contra la carne, y entonces enfrenta el espíritu contra la carne, y enfrenta la carne contra el espíritu, y dice: y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y me puse a pensar en que en la vida del cristiano, ¿cuál de los dos sería el pequeño dictador y petulante? ¿Y cuál de las dos naturalezas sería el gigante? Y dependiendo cómo uno maneje
su vida espiritual, así el espíritu va a crecer y va a dominar sobre la otra naturaleza, o dependiendo como uno alimente la carne, así la carne se convertirá en ese gigante que aplastará y absorberá la vida del espíritu. Expresados estos conceptos, me permito ahora desarrollar mi tema. Decidí tocar el tema de las intenciones. Hurgar en esa temática nos va a permitir develar y conocer quiénes en realidad somos. Cuáles son las motivaciones que nos empujan a hacer y actuar como lo hacemos. Cuando entramos un poquito al corazón, cuando entramos un poquito a lo interno de nuestro ser, empezamos a descubrir quiénes somos en verdad. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Y lo cierto es que no siempre nuestros actos resultan ser lo que verdaderamente reflejan. Son muchas las ocasiones en que nuestra conducta puede estar revestida de un color muy diferente a nuestras verdaderas intenciones. Lo que estoy diciendo es que no siempre lo que manifestamos hacia afuera es lo que verdaderamente hay adentro. Es decir, en muchas ocasiones, la manera en que nuestra conducta se reviste tiene un ropaje, un vestido diferente a lo que de verdad son las intenciones de nuestro corazón. Y me puse a pensar que a veces la gente hace buenas acciones, que a veces las personas actuamos bondadosamente, hasta actuamos rectamente, pero la intención que subyace, que está a la base, que está a la raíz de esa buena o bondadosa acción, o de esa bueno o bondadoso actuar, la intención que le subyace a esa manifestación buena y bondadosa, muchas veces es una intención contraria a la acción que estamos ejecutando. Y me puse a pensar en ejemplos de esto. Y recordando también noticias, que me gusta ver documentales, y sobre todo si son de investigación y si tiene que ver esta investigación con abogados y estas cosas. Recordé que hay quienes hacen una buena acción, por ejemplo, recoger a alguien que está a la vera del camino, eso que llaman hacer ride, ¿verdad? Como se dice popularmente. Y entonces alguien va pasando, un fulano va pasando, encuentra a alguien en la vera del camino, detiene su vehículo, lo hace ingresar al vehículo, le hace ride. Pero la intención a la base de esa buena acción no era impedir que esa persona siguiera de pie ahí a la vera del camino, ni impedir que esa persona siguiera sufriendo las inclemencias del tiempo, sea este calor, o sea nieve, o sea lluvia, allí de pie a la orilla de la carretera, sino que más bien la acción bondadosa de darle camino, de permitirle ingresar al carro, hacerle ride, llevarlo en su vehículo, transportarlo de un punto a otro, la verdadera intención era más bien violentar su integridad física. Aunque la acción fuera buena o bondadosa, la intención subyacente era mala. ¿Me estoy dando a entender? Violentar físicamente a la persona, o robar sus pertenencias, incluso violentar sexualmente y hasta quitarle la vida a la persona. Y también me puse a pensar que en ocasiones saludar cordialmente, gesticular de una manera amable, ¿cómo está? Mucho gusto, qué lindo verle. Expresar una sonrisa cómplice, qué bien, qué honor.
hasta ofrecer un regalito. Acciones todas que demuestran respeto, buenos modales, empatía y hasta simpatía. Muchas veces esas acciones, no obstante, pueden estar motivadas con intenciones de buscar posteriormente un acercamiento carnal que termine en una fornicación, en un adulterio o en un pedir un favor o hasta un dinero prestado. Es decir, que muchas veces las actitudes de bondad, una gesticulación amable, una sonrisa cómplice, una palabra de honor, de felicitación, un gesto noble puede llevar implícito una intención mala. La Biblia da ejemplos de buenas acciones, pero de muy malas intenciones. Por ejemplo, en el Proverbio 23:6, el sabio Salomón dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces el sabio Salomón está diciendo: usted es invitado a una mesa a compartir un banquete con alguien, pero esa persona tiene algo en su corazón que usted no está viendo, porque tal es él en su corazón. Así es como se conduce. Dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Está diciendo: hay algo en el corazón de esa persona que lo invitó a comer a usted un manjar, que lo invitó a comer a usted un pan, pero hay algo en su corazón que usted no está viendo. Y note lo que dice: come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces le dice: le invitó a un banquete, le invitó a comer, le invitó a disfrutar, pero la intención del corazón no es la que usted disfrute. La intención del corazón está contraria a usted. Por eso no siempre las manifestaciones externas e incluso la verbalización externa no es consecuente con lo que de verdad hay en el corazón. Y ahora hablaré qué es el corazón, incluso que cómo identifica la Biblia el corazón y el alma. Y esas cosas solo las ve Dios, o aquellos que siendo espirituales tienen discernimiento del Espíritu. Aunque muchas veces siendo espirituales y teniendo discernimiento del Espíritu somos engañados por un buen gesto pero que tiene una mala intención. ¿A cuánto les ha pasado? Si yo pudiera contar aquí todas las veces que me ha sucedido, y no en el mundo sino dentro del evangelicalismo, que alguien me dice A o B, pero su corazón tiene otra intención mala y perversa en mi contra, yo creo que nos pasaría como aquella canción, que hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas. Hablando de amigos y de traiciones, de hermaniticos y de traiciones, se va uno derritiendo en lágrimas. Por eso nosotros voy a decirlo de otra forma, por eso nosotros, los que servimos a Dios, reseteamos nuestro pensamiento. Y tenemos que resetearlo constantemente. Nosotros tenemos que asegurarnos cada día, nosotros mismos, los que servimos a Dios, los que somos pastores, tenemos que asegurarnos cada día a nosotros mismos, repetirnos cada día a nosotros mismos, decirnos cada día a nosotros mismos que nosotros no servimos al hombre, aunque le sirvamos a ustedes, que nosotros servimos a Dios. Porque el día en que nosotros pensemos que hemos sido llamados a servir al hombre, dice Pablo, ese día dejamos de ser siervos de Jesucristo. Porque del hombre podemos recibir muy buenas cosas, como también podemos recibir muy malas y pésimas cosas, pero de Dios siempre recibimos lo mejor. ¿Alguien puede decir amén y dar gloria a Dios? Amén. Ahora, otras veces la gente tiene como resultado malas acciones a las que de abajo le acompañan buenas intenciones. Entonces también resulta al revés.
A veces hay malas acciones, pero que la intención que estaba abajo era buena. Un ejemplo, por ejemplo, un amigo que va y le dice al otro: dame la llave de tu carro, yo la muevo, porque tal vez el vehículo de este está estorbando la salida de otro, y donde lo corre con muy buena intención, choca un paredón. La acción resultó mala, por desgracia, pero la intención era muy buena, ¿o no? Hacer un favor. A nosotros los hombres, bueno, por lo menos a mí, nos pasa muchas veces cuando la esposa nos manda a hacer un mandado. Dice: mire, eso es muy fácil, son 4 cosas: apio, culantro, chile dulce y cebolla. Y cuando usted llega a la verdulería, apio, culantro, chile dulce, ¿cuál era la cuarta? Teníamos muy buena intención de ir a hacer el mandado, y cuando llegamos sin la cebolla, señores y señores, es mejor no llegar, porque ese día hay que escoger el arma con que uno muere. Buena intención, mala acción. Otro ejemplo, la persona que hace un riquísimo arroz frito para la fiesta de 15 años de Catedral de Fe, me está cayendo como anillo al dedo este ejemplo. Hizo un arroz riquísimo y todos comimos ese arroz riquísimo, pero había un elemento que ese arroz tenía un poquito alterado y a todos nos dio diarrea esa noche. Y todos: pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, y todos con dolor de estómago. Una buena acción, hacer un riquísimo arrocito, o una buena intención, hacer un riquísimo arrocito. Una mala acción, algún ingrediente estaba malito. Así que la acción tuvo resultados malos, pero la intención que la sustentaba era muy buena. Y también la Biblia nos da ejemplo de alguien con muy buenas intenciones, malísima doctrina y malísima teología, pero muy buenas intenciones, pero muy malas acciones. Me acompaña, por favor. Jueces 11:30, Jefté. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos. Jefté era un juez. El pueblo estaba debajo del zapato de los amonitas. Y entonces Jefté hace una oración y le dice a Dios: yo te hago un voto, si tú me das la victoria ante los amonitas, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo salga victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en sacrificio. Pésima teología, pésima doctrina, muy buenas intenciones de hacer una ofrenda, un voto al Señor, muy malas acciones. Cualquiera que salga lo ofrezco en holocausto. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, hija! Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Él tuvo una buena intención, honrar a Dios. Tuvo una pésima acción: matar a su hija. Lo digo así entre comillas, porque yo creo que no termina matándola, aunque el texto literal o gramaticalmente lo da a entender. Pero no es mi tema hoy. Por eso es conveniente decir que las intenciones son las que verdaderamente muestran quién es el ser humano, no las acciones. Las intenciones es lo que demuestran lo que verdaderamente somos. Repito, no las acciones. Porque ya demostré que podríamos tener alguna acción mala, pero una muy buena intención. ¿Está conmigo? El ejemplo de mover el carro y lo chocamos.
Era una buena acción, una buena intención, pero nos salió mala la acción. Y ya demostré que puede haber alguien con muy buenas acciones, pero con pésimas intenciones. Como aquel que recogió a alguien en la vera del camino para darle un ray y lo que quería más bien era violentar la vida o la integridad física de aquella persona. Así que el conflicto se plantea y se da a propósito de que ellas, las intenciones, normalmente quedan vedadas en la dimensión de lo visible. Y ellas, las intenciones, vedadas de la dimensión de lo visible, son solamente descubiertas ante los ojos de Dios. Y a veces son descubiertas ante nuestros ojos humanos si tenemos el discernimiento del Espíritu Santo así, a flor de piel. Lo que sí queda claro es que quien sí sabe y conoce qué intenciones lleva, es quien la ejecuta. Quien ejecuta la acción sabe qué intenciones lleva. Aunque muchas veces también esa persona es víctima de sí mismo. Y nuestro texto de inicio hoy nos dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Dice que es engañoso más que cualquier cosa. Pero agrega que el corazón no solamente es engañoso más que cualquier cosa, dice que el corazón es perverso. Que en el original significa el corazón es sin remedio. Eso es lo que quiere decir. Ese corazón, esa naturaleza es podrida, es sin remedio, es torcida, es engañosa, es perversa, no tiene remedio. Es decir, el corazón resulta y está irremediablemente enfermo. Por eso cuando la gente me dice, pastor, es que Dios conoce mi corazón. Y muchas veces nos lo han dicho en consejería, la pastora y a mí. Pastor, mire, es que Dios conoce mi corazón. Y yo me pongo a pensar, ¿no le da miedo que Dios conoce su corazón? ¿No se ha dado cuenta usted que el corazón es engañoso? ¿No se ha dado cuenta usted que el corazón es perverso? ¿No se ha dado cuenta usted que el corazón es mentiroso, que el corazón está irremediablemente enfermo, que al corazón no debemos hacerle caso, que a los sentimientos y a las preferencias no debemos obedecer, no debemos hacerle caso, aunque muchas veces lo hacemos y actuamos conforme a los dictados del corazón y no conforme a los dictados del espíritu? ¿Están conmigo? Porque los veo seriosísimos. Y cuando el texto dice engañoso, está diciendo manchado, está diciendo torcido, está diciendo fraudulento. Eso es lo que está diciendo. Corazón manchado, es torcido, es fraudulento, irremediablemente enfermo, imperfecto. Y hay una ilustración, una gráfica bíblica que he leído muchas veces para ustedes en ocasiones anteriores, pero que ilustra de manera colosal este tema del corazón, y lo escribió Pablo en Romanos capítulo 3. Por favor, sígame a partir del verso 10, que dice Romanos 3:10. Como está escrito. Ese como está escrito es una sentencia. Lo que está implicando es que Dios dijo que así es. Es una sentencia divina. Así Dios ya demostró que es. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos hay? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios? Todos se desviaron, dice. Incluso usted y yo. Gracias a Dios que un día nos encontró Cristo. Pero todos nos habíamos desviado. Dice, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno por sí solos. Nosotros, no hay ninguno de nosotros que haga lo bueno. Y advierte, no hay ni siquiera uno. Irremediable e inexorablemente enfermos. Irremediable e inexorablemente fraudulentos. Irremediable e inexorablemente podridos. Verso 13. Primero habló del todo. No hay ni siquiera uno, no hay justo, no hay quien haga lo bueno. Ahora empiece, mire, con la garganta. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué estás diciendo? Ahí adentro, lo que sale por ahí es fétido, es putrefacto, es muerte. Dice, ¿con su lengua qué? Engañan. Amén o hay. Hay. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de serpiente. Hermano, perdón, ninguno nos escapamos. Todos alguna vez hemos hablado de alguien. Y como dijo una hermana en la otra iglesia que nosotros pastoreábamos, dice, ay pastor, yo sé que el chisme es malo, pero qué rico es comer gente. ¿Ah? ¿Cómo entretiene? Usted sabe que así es. Y a todos nos ha pasado. Su boca está llena de maldición y de amargura. Boca llena de maldición. ¿Qué es maldición? Solo es decirle algo a alguien, lo maldigo a alguien, o maldición es maldecir. Su boca está llena de maldición. Es solo decirle a alguien, te maldigo, no vas a crecer, eres un idiota, eres un esa serie de groserías y obscenidades, o es también maldecir. Es decir mal. Qué pereza. Ya se acabó el domingo, mañana otra vez. Para el yugo. Y usted está maldiciendo su trabajo, por el cual antes oró a Dios. Usted dice, qué tristeza, qué obstinado. Otra vez el pastor llamándome porque tengo 8 meses de no congregarme. Y usted está maldiciendo de su pastor que le ama y que él está cumpliendo una misión divina con su vida. Y un montón de cosas más. ¿Verdad? No hay temor, verso 18, perdón, verso 15. Sus pies ya dejó la garganta, ya dejó la lengua, ya dejó los labios, ya dejó las palabras, el maldecir, ahora pasa a los pies, ¿verdad? Sus pies, dice, se apresuran para derramar sangre. Ahora, es literal, es el que derrama sangre, el que comete homicidio, el sicario que se mete en el seno más sagrado, el seno materno, y empieza a desmembrar un niñito. En el YouTube no me deja decirlo, me puede cancelar, pero en el acto. Pero también es derramar sangre cuando se habla mal de alguien, cuando se le jala la alfombra a alguien, cuando para subir yo me le he parado en los hombros a alguien y lo he aplastado.
Sus pies se apresuran a derramar sangre. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Y aquí está lo más terrible: no hay temor de Dios en sus corazones y delante de sus ojos. Y podría decir muchas cosas, pero el tiempo no me va a dar, así es que sigo. Y es que en la Biblia las palabras que se utilizan para referirse a mente y a corazón son prácticamente sinónimos: mente y corazón. Y en la Biblia, cuando leemos mente y corazón, bueno, depende del contexto, pero la mayoría de ocasiones se está refiriendo al mismo aspecto de la experiencia humana, y voy a profundizar. En algunas ocasiones, en lugar de traducir mente, se traduce corazón. En otras ocasiones se traduce como riñón o entrañas. Versiones antiguas de la Biblia, en lugar de decir corazón, decían riñón o entrañas. ¿Por qué? Porque se refiere a lo más profundo, a lo más entrañable, a lo que viene de adentro. Esa es la idea en el idioma original. Entonces, cuando la Biblia habla de mente, habla de corazón, de repente está hablando de riñón, está hablando de entrañas, está hablando de lo que viene de adentro. Como contaba un misionero una vez que llegó a una tribu indígena y le dijeron: usted no puede decir aquí, reciba a Cristo en su corazón. Dice, porque para nosotros aquí el corazón no tiene nada de importancia. Usted tiene que decir, reciba a Cristo en su riñón, en sus intestinos, porque para nosotros los intestinos más importante. Mire qué raro, pero esta es la idiosincrasia. Entonces usted le decía a alguien, reciba a Cristo en sus intestinos. Bueno, de repente podría ser eso maravilloso porque limpiaría de toda putrefacción, ¿verdad? Pero lo que está diciendo, recíbalo en su ser interior, recíbalo en sus entrañas, recíbalo entrañablemente. ¿Está conmigo? Y el corazón y la mente se refieren entonces a la esencia del hombre. Si es el corazón, que no es corazón lo que dice la Biblia, si es el riñón, que no es necesariamente riñón, si es las entrañas, que no son necesariamente las entrañas cual tal, es metafórico, se está refiriendo al verdadero yo, al verdadero ser, se está refiriendo a la esencia. Entonces lo que está diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? No está hablando de este órgano que palpita, no está hablando del riñón o de las entrañas, está hablando de mi verdadero yo, mi verdadero ser, mi ser interior, mi esencia, lo que soy. Lo que está diciendo la Escritura es, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Está diciendo, engañoso, el hombre, el ser humano en esencia es engañoso, es perverso, es fraudulento. ¿Me sigue hasta aquí? Estoy como la niña Pochita hoy, ¿eh? Pero está bonito entender lo que la Escritura dice con estas palabras metafóricas, que se está refiriendo a nuestra esencia, a nuestro verdadero yo, a lo que somos por dentro. Entonces lo que somos por dentro, lo que verdaderamente somos, lo que en realidad somos, nuestro verdadero ser interior, es que está realmente, inexorablemente, irremediablemente enfermo, porque somos irremediablemente perversos y engañosos. Por eso no hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Por eso sepulcro abierto las gargantas, por eso veneno de áspida hay debajo de los labios, por eso con la lengua engañan, por eso con los pies corren a hacer maldad. Lo que somos en verdad, la esencia, el corazón, la mente, el verdadero yo, el ser interior, y no lo que se ve en la superficie. Lo que se ve en la superficie podría verse bueno, pero lo que realmente es lo que es el ser humano es lo de adentro.
es lo que es su ser interior, que puede estar gobernado por el Espíritu o que puede estar gobernado por la carne. Entonces dije, no es lo que se ve en la superficie, sino lo que se es por dentro o desde adentro. Y aquí pienso que podríamos tener un océano de buenas acciones, pero 1 milímetro de buenas intenciones. ¿Lo repito? ¿Podría alguien tener un océano de buenas acciones, miles y abundantes buenas acciones, pero solo 1 milímetro de buenas intenciones? Y así engañarse a sí mismo y engañar a los demás. Pero cuando se tiene un océano de buenas intenciones, generalmente todo lo que sale a superficie, todo lo que se hace resultará en bueno, bondadoso y en acciones de evidente amor. Por eso hay que cuidar el corazón, sanar el corazón, limpiar el corazón, la mente, que no es el órgano que palpita, que no es las entrañas, que no es el riñón. Lo que se está refiriendo es a nuestro ser interior. Nuestro ser interior requiere, necesita, le urge ser regenerado, nacer de nuevo, ser transformado, cambiar de naturaleza. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? De ahí que el corazón y la mente, es decir, el ser interior, lo que de verdad somos en esencia, es el centro, el foco de la vida personal interior. El corazón, la mente, es la fuente o manantial de las motivaciones. Todas nuestras motivaciones, todas nuestras intenciones vienen de adentro, del corazón, de la mente, es decir, de nuestra esencia, nuestro ser interior, nuestro verdadero yo. Ahí el corazón es el asiento de las pasiones. Es el centro de los procesos de pensamiento, es el resorte de la conciencia, ahí adentro. Es lo que verdaderamente somos, nuestro ser interior. En realidad el corazón y la mente se asocian con lo que ahora se conoce como los elementos cognitivos, afectivos, volitivos de la vida personal. Ahí está la conciencia, ahí está la inteligencia, ahí están los afectos, ahí está también la voluntad en el ser interior, en lo que somos. Y eso dice mi escritura y la suya, dice mi Biblia y dice la suya. Eso está irremediablemente enfermo. Perverso es, engañoso, más que cualquier cosa. Y Dios nos dice que esa fuente, que ese manantial de motivaciones, ese asiento de pasiones, ese centro de los procesos de pensamiento, ese recipiente de la conciencia es engañoso, es perverso, es decir, irremediablemente, sin remedio, enfermo. Nuestro ser interior. Incluso llega un momento que ese corazón, ese yo interior tiene la condición y la capacidad de convencimiento que hace que el ser humano aún hasta se engañe a sí mismo. Mire, he tenido cientos de conversaciones con gente, cientos en esta congregación, en otra, cientos de conversaciones. Pastor, lo que me vengan a decir. He orado en los últimos 2 meses, 3 meses y Dios me dijo. Generalmente es, Dios me dijo que me fuera. ¿Para qué sigue conversando conmigo? Si Dios le dijo. ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer yo a lo que Dios le dijo? O sea, si Dios le dijo, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Obedecer. Lo que usted no sabe, que yo sí sé, es que usted está engañándose a sí mismo, porque Dios no le dijo nada. Fue su deseo, fue su preferencia, fue su intención, su mala intención. Y por eso cuando al final resulta en la conversación, es que Dios conoce mi corazón. Es la gran alarma que se me enciende a mí.
lo que he dicho y repetido muchas veces, ¿no le da miedo que Dios conozca su corazón? He conocido personas que se inventan mentiras, llegan a creérselas ellos mismos, dibujan y cuentan historias, que viven esas historias como si hubieran sido realidad. Conozco personas que construyen castillos en el aire, imaginan, idean, fingen realidades que solo existen en sus pensamientos y viven conforme a esas ideas. Chafarderos, ilusionistas que se engañan a sí mismos, a los demás, cuyo padre no es otro más que el padre de la mentira, a quien Jesús llamó Satanás. Y le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero ellos eran religiosos de máximo nivel. Ellos conocían la ley de Dios, conocían la Torah como nadie en el mundo. Y Dios le dijo: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre ustedes desean hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice Jesús. Y dice: cuando mentira habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero los fariseos creían que ellos estaban bien. Y Jesús les dice: su corazón, que yo conozco, y las intenciones de su corazón son perversas. Si le pasó a los fariseos, ¿no le podrá pasar a algún evangélico de Catedral de Fe? Digo, porque hay que aplicarnos la palabra, ¿verdad? Podría pasar a mí perfectamente. Y es gente que engaña y viven engañados. Y el Señor nos dice en su palabra que la maldad, el engaño y la perversidad de ese corazón, ese ser interior, nadie la conoce, nadie la puede dimensionar. Dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, mire, yo le voy a decir a usted que usted no es, ni yo soy capaz de saber qué tan malos somos. Mire, ayer vi un video, una nota periodística terrible. Un fulano que atropella con su vehículo un motociclista y arrastra por un tiempo al motociclista, y luego sigue arrastrando la moto y se la lleva y se la lleva y se la lleva. Le está incendiando el carro y no le importó, y ahí siguió. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Nosotros no sabemos lo que somos capaces de hacer lejos de Él, si le damos rienda suelta a nuestro ser interior. He dicho antes y repito ahora: somos perfectamente perfectibles, pero también somos perfectamente imperfectibles. Totalmente. Mire, y unos días lejos de Dios, sin orar, sin estudiar la palabra, sin ayunar, y todavía lejos de congregarse, hermano, yo le aseguro que usted se pone cuerpo entero como las patas de un pingüino, frititico. Se lo aseguro. Eso es así, hermano, porque el corazón es mentiroso, y el corazón le empieza a decir a uno: tranquilo, tranquilo, Juan, no se preocupe, Dios no se va a enojar porque usted no se congregue. Sí, en esa iglesia son muy exagerados, ese pastor es muy radical. Tranquilo, tranquilo. Es que el pastor Juan es demasiado hueso colorado. El corazón le está hablando a uno, pero que uno ahí, pues, no hombre, tomarse una birrita después del culto, no hombre, un whisky. La Biblia dice que no es que lo prohibido es emborracharse, pero nadie se emborrachó el primer día con una caja de 24 ni con 1 litro. Todos empezaron por un traguito, por una probadita, por una subidita. ¿Sí? Y las fornicaciones y los adulterios, ¿sabe cómo empezaron? Una caricia de manita. Ay, qué linda, qué tersa su piel. Qué rico huele. Entonces empieza así. No empezó en el motel o en el asiento trasero del carro, no empezó ahí. Empezó en un saludito. Porque el corazón es perverso.
El ser interior es real e irremediablemente enfermo. Diga conmigo: necesito de Dios, necesito de Cristo y necesito de su Santo Espíritu. Y ese hombre interior en su estado primigenio y carnal es como una yegua indómita. Una yegua indomable que usted le abre la puerta del corral y esa yegua destruye todo lo que está alrededor. ¿Quién la conocerá? Y ese ¿quién la conocerá? Es una pregunta retórica que lleva por respuesta que nadie la conoce a excepción de Dios. Dios sí conoce lo que somos capaces. Nosotros. Mire, en un temblor fuerte, en un terremoto, yo sé de lo que yo soy capaz. Yo lo sé. Con solo que se mueva la mesa así, ya yo estoy con la llave en la puerta, portones y todo abierto. Y si es de madrugada estamos temblando, yo siento eso y como resorte, aunque me duela todo. Porque hermanos, ven, yo soy como una tronadita, todo crujiente, todo me suena. Y me tiro a pista y le digo a la pastora: despierte, despierte, está temblando. Y ella con frescura de lechuga: ¿para qué me despierta? Déjeme dormir. Yo no me paralizo, pero he visto gente que frente a un temblor se paraliza, como el Chavo el 8. Da la garrotera. Ahora, yo no sé de qué sería capaz si alguien quiere hacerle daño a mi esposa o a uno de mis hijos. No sé. Yo le pido a Dios que no sea capaz de nada malo. Me estoy dando a entender que solo Dios lo conoce y que por eso esta naturaleza indómita, como yegua no domada, tiene que estar sujeta al Espíritu Santo. Porque si le damos rienda suelta, se desboca, se pasea en todo. Y en el libro de Proverbios nos ilumina mucho sobre este punto. Y aquí voy a leer 8 o 9 versículos bíblicos seguidos. Tal vez profundice en alguno porque el tiempo ya me está venciendo. Pero Proverbios nos enseña que el corazón es el asiento número 1 de la perversidad. Proverbios 6:14 dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Perversidades hay en el ser interior, en el corazón. Recuerde que no estamos hablando del órgano, estamos hablando de nuestra esencia, naturaleza, del ser interior. Dice: hay perversidad. Ustedes saben que el Señor me encontró a mis 7 años. ¿Se acuerdan que les he contado? Gracias a Dios no he corrido mundo, ni he caminado mundo, ni quiero hacerlo. Hermanos, pero a veces el viejo hombre se quiere levantar. A mí se me levanta muy fácil con el temperamento. ¿Sí? Es uno de mis problemas. Temperamento. Y a veces algunas curvas peligrosas le llaman la atención a uno. Digo, estas de las carreteras. El que entendió, bueno, y el que no, pregunta en casa. Pero si uno deja soltar esta yegua indómita, hermano, chao, chao matrimonio, chao, chao hogar, chao, chao ministerio, chao, chao familia, chao, chao prestigio, chao, chao buen nombre, chao todo, hermano. Porque perversidad hay en el corazón. Pero ¿sabe qué hay también, hermano? Hay imaginaciones malvadas. Dice Proverbios 6:18: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pensamientos inicuos, pensamientos de mal. Y ahora, hermano, mire, aquí está facilito. Maquinar cualquier cosa, imaginar cualquier cosa.
Ahora ni las evangélicas dejan nada a la imaginación. A veces estoy viendo redes sociales y pues si esa es discípula mía. Así, en una posición así. Que se le ve aquí, se le ve aquí. Bueno, a mí no se me ve nada, pero a ellas. Y pues si esa es discípula mía, ¿dónde se ha visto? Y el que vende carne encuentra carnicero. También el corazón está lleno de codicia. Dice Proverbios 6:25 en la parte de A, no codices su hermosura en tu corazón. Hablando de la mujer adúltera, de la mujer ajena, que el jovencito la codicia. El corazón se llena de codicia, hermano. Codicia es anhelar lo ajeno. Y no necesariamente es alguien del sexo opuesto, o ahora hay que decir del mismo sexo. Se puede codiciar una casa, un vehículo, una ropa, un zapato, un vestido, etcétera, etcétera. Dice, el corazón está lleno de codicia, no codicia su hermosura en el corazón, pero también de astucia. Y astucia, por cierto, no es inteligencia ni es sabiduría, astucia es capacidad para el mal. Dice Proverbios 7:10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Entonces hay gente que no tiene sabiduría en el corazón ni inteligencia, hay gente que tiene astucia en el corazón, la capacidad, la habilidad para lo malo, pero también engaño. Proverbios 12:20a dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, engaño. Entonces, si usted se la pasa engañando, su corazón necesita salud. Necesita a Cristo, pero también dice que hay necedad. Dice Proverbios 12:23, la parte B, mas el corazón de los necios publica la necedad. Y que si publican la necedad. Este texto es como para el siglo XXI, ¿verdad? Con las redes sociales. ¿Cuánta necedad ve uno? Congoja. Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate. La congoja, la preocupación, la falta de paz, el no saber, no aprender a reposar en el Señor. Mi amado, mi amada, que usted está pasando por una situación difícil, incómoda, congojante, que las hay en la vida, recuerde, de la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio. Hay que acudir a Él. Si no, la congoja nos destruye, dice el texto, pero también hay amargura. Dice Proverbios 14:10, el corazón conoce la amargura de su alma. Hay amargura. Y la amargura es uno de los pecados más terribles. Porque la amargura termina amargándolo a usted y a los suyos. Dice que allá en un pueblo se murió una señora y pusieron en la lápida, aquí yace. Aquí está en paz doña Juana. No, aquí descansa en paz doña Juana. Y en su casa todos también descansan en paz. Porque la amargura, hermanos, destruye todo. Y a veces hay eso en nuestro corazón. No tenemos paz, no tenemos tranquilidad, no tenemos agradecimiento a Dios, a la gente. Dolor. Dice Proverbios 14:13, aún en la risa tendrán dolor el corazón. Imagínese usted, aún en los buenos tiempos sienten dolor. Hermano, yo conozco gente así que no se le queda bien con nada. Si el pastor lo visita, qué fatal. Si el pastor no lo visita, qué obstinado, ahí no hay amor. Si el pastor lo llama, qué horrible que el pastor me llame. Y si el pastor no lo llama, ese pastor ni siquiera sabe que yo existo. Y así no se queda bien. Si se canta con las luces apagadas, qué feo. Si se canta con las luces encendidas, ay, no puedo tener comunión. Si se canta música suave, ay, me estoy durmiendo. Y si se canta música alegre, ay, es que yo no sé bailar ni danzar. No se queda bien.
y hastío. Proverbios 14:14a, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero también en el corazón hay altivez. Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Arrogancia antes del quebrantamiento. Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Arrogancia. Y así como de arrogante, altanero, soberbio y vanidoso sube, así es el batacazo. Porque antes de la caída estuvo el levantamiento. Mal humor. Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita de corazón. Hermano, ¿por qué le reclamamos a Dios? ¿Por qué estamos de mal humor con la gente, con la iglesia y con Dios? Por cosas que nosotros estamos recibiendo que son exactamente cosechas de semillas que nosotros sembramos. Dios no tiene la culpa, estamos recogiendo lo que nosotros sembramos. Envidia. Proverbios 23:17a, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. De todo eso y más hay en el corazón, hay en el alma. Es nuestra esencia, separados de Dios, separados de Cristo. Es nuestra naturaleza pecaminosa carnal, donde yacen las verdaderas intenciones. Y aquí recuerdo un texto que prediqué hace unas 3-4 semanas, cuando prediqué aquel tema que dije, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, ¿se acuerdan? Él dice, antes, Salmo 139, dice el salmista David, antes que la palabra salga a nuestra boca, tú ya la conoces toda, ¿se acuerdan? Y ese día yo afirmé que antes que verbalicemos algo, Dios ya conoce lo que vamos a verbalizar. Pero también Dios conoce las intenciones con que verbalizamos las cosas, y eso es terrible. Dios sí conoce el corazón perverso, el ser humano perverso, nuestro verdadero yo, nuestro ser interior perverso, engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Permítame concluir, por favor. Un hombre interior así, una mente así, un corazón así, urge de ser totalmente cambiado. ¿Usted puede decir amén? Un corazón así, una mente así, un ser interior así, una naturaleza pecaminosa, carnal, caída así, como era la nuestra, necesita irremediable e inexorablemente ser cambiado. Requerimos una regeneración. Necesitamos una renovación que nos transforme de adentro hacia afuera. Y cuando pensaba en eso, recordé cuando los hermanos de Jesús se burlaban de él. Y sus hermanos en la carne le decían, si tú de verdad eres el Cristo, ¿por qué no te manifiestas a todos? Andate a la fiesta y decís, yo soy el Mesías. Hacían burla de Jesús. Y Jesús dijo, vayan ustedes, yo ahí luego decido si voy. Era algo así como, yo no pertenezco a ustedes y ustedes no pertenecen a mí en ese momento. Luego sus hermanos, cuando Él resucita, le reconocen y se convierten a Cristo. Judas, José, Santiago, Jacob, el hermano del Señor, se convierten. Pero ese día de esa fiesta donde sus hermanos le estaban haciendo bullying, si de verdad eres el Cristo, ¿por qué no vas a la fiesta y te manifiestas? Él llegó el último día de la fiesta. Y recuerdo, estoy hablando de un corazón que necesita, de un ser interior que necesita ser renovado, ser regenerado, nacer de nuevo, ser transformado, ser cambiado.
Entonces en Juan 7:37, Jesús se apareció el último y gran día de la fiesta. Y se puso en pie, ahí en medio de todos. Alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta palabra se levanta hoy desde este púlpito que es profético, porque en este púlpito, en esta casa, se predica la palabra profética más segura, no lo que se le ocurre o inventa el hombre. Esta. Y hoy se levanta la misma voz que aquel día en Jerusalén: si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí y beba. Y note, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es un estanque como el último canto, creo que fue: mueve el estanque de mi ser, o uno de los cantos. Úneme a tu río, dame vida. Así es como dice, ¿verdad? No sé qué palabras es. Ese no es un estanque, es ríos de agua de vida. Es una cascada. ¿Usted conoce las cascadas? ¿Conoce las cataratas? Siempre están fluyendo, no están estancadas, no huelen mal porque fluyen. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua vida. Ahora, ¿a qué se refería? Esto dijo del Espíritu. ¿Qué está diciendo Jesús? Esto dijo del Espíritu, los que habían de recibir, los que creyeran en Él, porque aún el Espíritu Santo no había venido, porque Jesús no había sido glorificado, es decir, no había sido muerto y resucitado. Entonces mire qué revelación hay aquí, qué iluminación nos trae el Espíritu Santo. Dice, si usted tiene sed, es decir, su corazón perverso, engañoso, su ser interior malo, tiene sed, necesita ser renovado, transformado, regenerado, venga a mí y cambie esa naturaleza carnal por los ríos de agua de vida. Cambie esa naturaleza de carne por la del Espíritu, porque la carne y el Espíritu se oponen, recuerdan Gálatas. Entonces dice, cambie esa basurita que usted tiene por este regalo que yo le estoy dando, la vida del Espíritu. ¿Alguien quiere la vida del Espíritu en su vida? Entonces se requiere el impacto del Espíritu Santo para que nuestro hombre interior sea renovado y sea transformado, sea regenerado, para que haya un nuevo nacimiento, para que otra cosa de aquí, del corazón, del riñón, de las entrañas, del ser interior, pueda salir otra cosa, pueda fluir otra cosa, desde el corazón, desde la mente, de los pensamientos, desde el interior del ser humano, pueda salir otra cosa. Se requiere del Espíritu Santo. Y como nuestro texto de inicio dice que Él investiga todos los corazones y examina las intenciones secretas, permítame decirle, Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién soy yo. Dios investiga su corazón, Dios investiga mi corazón. Dios tiene absoluto conocimiento de cómo y quién es usted y de cómo y quién soy yo. Dios, que examina las intenciones secretas de nuestro corazón, tiene bien claro cuáles son nuestras motivaciones y cuáles son nuestras intenciones secretas. Pon la imagen que ilustra mi mensaje hoy, porque aquí podríamos poner una cara, utilizar una máscara, aquí, pero a los ojos del Señor se refleja tal y como somos. Aquí podemos mostrar una conducta, un carácter, una acción, pero a los ojos de nuestro Dios le es manifiesto cuáles son las intenciones y las motivaciones que hay aquí adentro, como en verdad somos. El Espíritu Santo ha operado en usted para renovarle, para transformarle. Yo espero que sí. Y si no,
Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy vuelvo a levantar la palabra que dice: si alguno tiene sed, dice el Espíritu Santo, venga, venga y beba, para que de su interior ahora corran ríos de agua de vida. Corra el Espíritu que purifique y santifique nuestro enfermo corazón. En el nombre de Jesús digo amén, amén y amén. Cierre sus ojitos que voy a hacer una oración. Por favor, todos con los ojitos cerrados y la cámara solo conmigo. Alguien que quiera decir: pastor, yo necesito beber de esas aguas que sanen mi corazón y mi mente enferma. Yo necesito beber de ese Espíritu Santo que me renueve, que me transforme, que me cambie. Si ese alguien es usted, levante su manita que voy a orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Qué lindo, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendice. Solo 10 segundos. Si ese alguien es usted que necesita, levante su manita que yo oro por usted. Dios le bendiga. Padre, mira estos corazones que hoy se acercan a ti con necesidad de ser transformados, renovados, cambiados, Señor. Nacer de nuevo o ser refrescados por tu Espíritu. Yo oro a ti por mi hermano y mi hermana que ha levantado su manita. Oro para que entres a su corazón, para que cambie su vida y para que transforme su ser y le hagas una nueva criatura, y permitas que de su interior ahora salte tu espíritu como ríos de agua de vida, que le dé alegría y que le dé paz y que le dé una nueva razón a su vivir, a su existir, Señor. Te lo pido y te doy gracias, extendiendo mis manos sobre la vida de mis hermanos y bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Y digo amén. Alguien puede honrar a Dios con sus palmas esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.